Sean todos entonces cordialmente bienvenidos, bienvenidas a esta reunión de la Red Juvenil y en esta ocasión nosotros vamos a estar hablando del capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces les pido que todos tengan sus Biblias a mano, también siempre es importante tener un cuaderno de apuntes, notas, porque es bueno escribir, anotar aquello de repente que uno va aprendiendo, aquello en lo cual tiene que seguir investigando, indagando mucho más. Vamos a dar inicio entonces a esta reunión dando un tiempo de oración. Oramos entonces a nuestro Padre Celestial. Padre Eterno, en esta noche te damos muchas gracias porque nos permites y nos das esta preciosa oportunidad de reunirnos por este medio para poder estudiar tu palabra. Queremos, Señor, al abrirla, que tú nos puedas guiar, dándonos sabiduría e iluminando, Señor, nuestra inteligencia con el auxilio de tu Espíritu Santo para que podamos comprender estas verdades, Señor, que están aquí en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Creo que tengo a alguien más al inicio ahí en sala de espera. Entonces vamos a estar arrancando con todo esto. Vamos a leer entonces el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a empezar con unos versículos. No todos los versículos vamos a abarcar en esta noche, pero sí me gustaría los primeros versículos. Este va a ser el bosquejo que nosotros en esta noche vamos a seguir. Vamos a estar hablando del Cordero sobre el monte de Sión. El Cordero sobre el monte de Sión. Vamos a explicar un poquito la simbología del Cordero y la simbología del monte Sión. Vamos a volver a hablar de los 144.000, pero vamos a darle una perspectiva ligeramente diferente. Vamos a hablar de su cantidad, vamos a hablar del nombre del Cordero y de su Padre, vamos a hablar del cántico que los 144.000 están entonando y también algunas características que son descritas en este capítulo 14 de Apocalipsis. Y dice así su palabra. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí, verso 2, una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Hasta allí entonces nuestra lectura de esta noche. Vamos a ir al primer punto de esta ocasión. Acá tenemos una representación un poquito gráfica acerca de este episodio, ¿verdad? Del Cordero sobre el monte de Sión y los 144.000, por lo menos como lo vio algún pintor de la Edad Media. Bien, vamos a hablar entonces en primer lugar del Cordero sobre el monte de Sión. El Cordero. Nosotros tenemos, para entender la simbología del Cordero, tenemos que retroceder a Génesis. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 22, versículo 7 y versículo 7 al 12, ¿verdad? Nos encontramos con un relato que es conocido en el judaísmo como la Akeidá. La Akeidá es el sacrificio que Dios le solicitó a Abraham y que él estuvo dispuesto a realizar. Si nosotros leemos, dice así, entonces habló Isaac a Abraham su padre, esto ya después de todo lo que Dios le había hablado a Abraham, le dijo que tome su hijo, su único, su primogénito y su unigénito, o sea, en realidad su primogénito, ¿verdad? Unigénito es de parte de Sara, ¿verdad? Que él tome a este hijo que tenía amado y que lo lleve a un monte que él le iba a mostrar, el monte Moria. Este monte es el mismo, el monte Sión, donde posteriormente fue edificado el templo de Jerusalén.
Este mismo monte, según la tradición judía, es donde estaba enterrada enterrado el cráneo de Adán. Por eso es que cuando Jesús muere, el mismo lugar donde Jesús murió también, ¿verdad? El monte Gólgota en griego, ¿verdad? Gólgota viene realmente del arameo, significa la calavera, por una tradición antigua judía que refería de que allí estaba enterrada la cabeza de Adán. O sea que este es un lugar bastante simbólico. En este mismo lugar, entonces, Dios le pidió a Abraham que lleve a su hijo Isaac y lo sacrifique. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar que generalmente era un altar de piedras. Compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, que para esa época era un adolescente, y le puso en el altar sobre la leña. Es decir, allí vemos dos cosas. Vemos a un padre que está dispuesto a obedecer a Dios hasta la última consecuencia. Pero también estamos viendo un hijo que está dispuesto a obedecer al padre, aunque quizás no entienda todo el plano, el propósito que tiene el padre. Dos elementos muy importantes de esta metáfora. Dice el verso 10 de Génesis 22, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, como era habitual. Tenemos que entender de que en el tiempo en que vivía Abraham, los dioses que adoraban los vecinos, e inclusive Abraham antes de convertirse, eran dioses que exigían sacrificios de hombres, personas. Y había gente que estaba dispuesta a sacrificar aún a sus hijos para estas deidades que son demonios. Abraham recibe la misma orden, él no entiende quizás el propósito, pero estuvo dispuesto a obedecer. El verso 11 dice entonces el ángel de Jehová, nosotros sabemos que este ángel de Jehová es Cristo Jesús, en una teofanía del Antiguo Testamento, le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces aquí tenemos la simbología de lo que representa la deidad, el sacrificio que consagró a Isaac para convertirse en el heredero de Abraham, en el descendiente del cual nacería también el Mesías. Pero nosotros tomamos esto como una simbología. Esto representa realmente, Abraham en este caso es un tipo de Dios el Padre, e Isaac es un tipo de Jesucristo, que también voluntariamente fue a la cruz, obedeciendo el camino de la cruz a su Padre para lograr la redención de aquellos que así Dios dispuso. Entonces es la primera simbología donde aparece la palabra cordero como tal. En realidad, el primer evento donde aparece un cordero sacrificado, pero esto según la tradición judía, es en el libro de Génesis cuando Dios sacrifica un animal para poder vestir a Adán y a Eva. Pero la palabra cordero, primera aparición en la Biblia como cordero es aquí en el capítulo 22 del libro de Génesis. Otra aparición de esta palabra está en el libro de Éxodo, cuando nosotros vamos al capítulo 12, versículo 3, dice así, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia, es decir, el pueblo de Israel tenía que, cuando estaba en la esclavitud de Egipto, tomar un cordero por familia en el día 10 del mes de Nisan y tenía que guardar a este cordero para una noche especial que era la noche de Pascua. Verso 4 dice, Éxodo 12, y si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5, vuestro cordero será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, ellos tenían que guardar, preparar esto, preparar un lugar, preparar hierbas amargas, preparar también el matzá, que es el pan sin levadura, y esto tenían que consumirlo
Tenían que inmolar entre las 2 tardes, esto es decir, entonces a la puesta del sol, ¿verdad? Del 14, que sería el 15 de Nisan, para que caiga justo en la festividad de lo que se conoce como Pesaj o Pascua. Luego, ¿qué tenían que hacer? Verso 7, tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus intestinos. Es decir, al inmolar, tomarán la sangre en un tazón y con esta sangre untarán los dinteles, que serían como los postes de las casas, para marcar esa casa entonces con sangre. Y tenían que comer entonces pan sin levadura acompañado de hierbas amargas que representaban también el sufrimiento de esta nación en 450 años de esclavitud en esta tierra extraña, la tierra de Egipto. Este tendría que ser como un holocausto, ser quemado al 100%. Nada tenía que ser dejado para el día siguiente. Verso 12, saltamos y dice así, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Es decir, esta noche de Pascua iba a ser como una noche de venganza de Dios contra los dioses falsos de Egipto. Verso 13, la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, esa noche iba a pasar Dios mismo para matar a todo primogénito, sea de animal o sea de persona. Sin embargo, en aquellas casas que estén marcadas por la sangre, entonces esas casas iban a ser perdonadas y protegidas. La sangre, entonces, como una señal de sanidad, como una señal de protección también, como una señal de redención y sobre todo en esta misma simbología como una señal de un pacto. Nosotros necesitamos entender que a veces nosotros como cristianos queremos siempre hacerlo de manera individual, ¿verdad? Sin embargo, en el pueblo de Israel era algo pactual que involucraba a toda la familia, un pacto. Esa es otra simbología del Cordero. Luego, si nosotros vamos más adelante, también en el mismo libro de Éxodo, al capítulo 29, en los versos finales, versículos 39, podemos leer algunos de estos y dice así, ofrecerás un cordero a la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la noche. Entonces también el pueblo de Israel diariamente ofrecía un cordero en sacrificio a la mañana y otro cordero a la caída de la noche. Si nosotros saltamos, estos corderos también eran corderos que eran quemados por completo como holocausto continuo. Verso 42, esto será holocausto continuo por vuestras generaciones. Debe ser entonces sacrificado perpetuamente, donde a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Es decir, era un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde Dios hablaba con el pueblo. Allí me encontraré, dice el verso 43, con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado con mi gloria. También es un lugar entonces de santificación, un lugar donde se expresa la gloria, el kabod, la shejina de Dios. Luego al verso 44, y santificaré el tabernáculo de la congregación y el altar santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Un lugar donde Dios concedió también el privilegio de tener hombres que eran mediadores en ese tiempo. Hoy en día ya no tenemos este tipo de sacerdotes porque todo el pueblo de Dios es un sacerdocio y el sumo sacerdote es Cristo mismo. Pero esto estaba tipificado en el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces, un cordero diariamente a la mañana y a la noche. 2 corderos al día, entonces. El sacrificio diario. Si nosotros vamos a otro libro, el libro del Levítico, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así. Cuando uno va a ofrecer un holocausto, un sacrificio de paz, en este caso, de reconciliación, dice, si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, es decir, el sacerdote o en realidad la persona que ofrecía ese sacrificio tenía que poner su mano sobre el animal y luego de esto el sacerdote degollaba
inmolaba delante del tabernáculo y dice, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. La sangre era tomada y derramada entonces en el altar. ¿Qué representa esto? Representa el perdón. Es decir, aquí ya tenemos varios elementos de lo que representa el cordero. Representa el sacrificio voluntario de un hijo y de un padre. Representa también la redención y el perdón. Representan la protección. Representan también la reconciliación con Dios, sacrificio diario, sacrificio de paz. Y representa también la expiación, es decir, la eliminación del pecado, el pago por el pecado. Para que uno sea perdonado de cualquier pecado, debía ser expiado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa era la máxima. Entonces Jesús es visto como el Cordero de Dios. Si nosotros vamos al precursor de Jesús, que fue Juan, el primo de Jesús, Juan lo proclamó de la siguiente manera, que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, si nosotros vamos a otro texto, el libro de Hechos, capítulo 8, verso 32, dice así. Hechos, capítulo 8, versículo 32. Cuando Felipe estaba viendo al eunuco, este eunuco estaba tomando una lectura del Antiguo Testamento y que Felipe fue movido por el Espíritu de Dios a hablarle. Dice así, el lugar de la escritura que leía era este, el eunuco leía. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. ¿Y de quién estaba hablando? Estaba hablando de Cristo Jesús. Como él, cual oveja, fue llevado a un matadero en la cruz de Cristo. Dice, como cordero mudo delante del trasquilador, delante del que lo va a matar. Él no abrió su boca, no se quejó, porque fue un sacrificio voluntario. Otro autor del Nuevo Testamento que toma muy en serio esta simbología del Cordero de Dios es Pedro. Pedro nos da una serie de advertencias y nos dice lo siguiente, en primera de Pedro 13 al 19, creo que vale la pena que leamos, por lo cual ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. La exhortación a vivir de una manera sobria esperando la segunda venida de Cristo. Verso 14, como hijos obedientes no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nos habla y nos ordena que si somos realmente hijos obedientes de Dios, no tenemos que conformar nuestros deseos a los deseos de este mundo. Dice, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así como Dios es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, así como Dios es santo, somos llamados nosotros a la misma santidad. Verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el motivo. Nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Verso 17, y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos llamados a conducirnos en temor de Dios. Temor no es lo mismo que miedo en este contexto, aunque es la misma palabra en el idioma griego. Temor habla de reverencia y respeto a Dios. En todo el tiempo de vuestra peregrinación, ya nos dice Pedro a todos nosotros, no se aten a todo lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque somos peregrinos en esta tierra. Nosotros anhelamos otra ciudad, esa ciudad de la que vamos a estar hablando más adelante, el monte Sión, la nueva Jerusalén. Verso 18, sabiendo que fuisteis redimidos, fuimos comprados, así como se compraba por precio un cordero, así también como el cordero era sacrificado y esto cubría el pecado de aquel israelita que pecaba, de la misma manera nosotros fuimos comprados, esa es la palabra redimidos, apolutrosis, que significa comprar en un mercado. El precio fue la sangre de Cristo. Dice, redimidos de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuimos comprados por un precio que sea pagable
con valores terrenales como oro o plata. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Cristo es este cordero que no tiene ninguna mancha, así como el cordero pascual no tenía que tener ninguna mancha y tampoco tenía que tener ninguna contaminación. Esa es toda la simbología que implica el Cordero de Dios. Aquí en esta imagen están viendo entonces cómo los sacerdotes tomaban al Cordero, luego era inmolado el Cordero y su sangre recogida en un tazón. Y esto simbolizaba y representaba la redención obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. Para consolidar más la imagen del Cordero, yo quisiera darle un pantallazo a cómo es visto el Cordero en el libro de Apocalipsis. A veces lo asociamos solamente a la muerte de Cristo, pero el Apocalipsis nos da una visión diferente. Jesús, el Cordero inmolado que es digno de abrir los sellos, es denominado en Apocalipsis 5:6. El Cordero que es digno de abrir los sellos. No se halló en el cielo otro que fuese digno más que Cristo Jesús. En el 5:8, Jesús, el Cordero adorado por las criaturas celestiales. Por miriadas y miriadas de ángeles adoran a Jesús como Cordero. Luego, en el 5:13, estos mismos seres celestiales a Jesús el Cordero que reciben alabanza, honra y dominio, le dan la honra, la alabanza y todo el poder a Cristo Jesús. También en el 6:1 y en los subsiguientes capítulos, Jesús como Cordero es aquel que desata los sellos, el único hallado digno de abrir los sellos, y él es el que abre y desata los juicios sobre la tierra, juicios que en el tiempo futuro van a ser derramados sobre la humanidad rebelde a Dios. En el 6:16, Jesús el Cordero que desata su ira en los rebeldes. Este es un texto que realmente lo podemos leer, ¿verdad? Me gustaría leerlo y dice así. En el 15 podemos leer, dice, los reyes de la tierra y los magistrados y los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, todo libre. Ahí encontramos a los mandatarios, los que tienen algún tipo de autoridad en la política, la gente que tiene recursos económicos, la milicia, los policías, los que tienen algún tipo de poder, y también todo siervo, o sea, desde el más encumbrado hasta el que es considerado más bajo. Eso siempre según la gente, según la humanidad, ¿verdad? Todos, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. ¿Por qué? Decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros a las montañas y escondednos de quién, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Ahí vemos a un cordero no tan manso, vemos a un cordero que desata su ira en aquellos que no se dignaron en recibirle. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta retórica que necesita una respuesta. Nadie será digno de sostenerse en pie. También Jesús es el Cordero al cual pertenece la salvación. Esto en Apocalipsis 7:10. También Jesús es el Cordero cuya sangre obtiene la redención. Apocalipsis 7:14. Y Jesús es el Cordero que vencerá al gobierno del anticristo en Apocalipsis 17:14. Nosotros miramos entonces al final de la historia, desde el inicio hasta el fin, siempre hay una lucha, una batalla entre las fuerzas de este espíritu del anticristo, Satanás, que siempre se opone a las cosas de Dios, pero no tiene la suficiente fuerza para vencer, porque Dios es soberano. Y al final de esto dice, ellos pelearán. ¿Quién? El gobierno de este anticristo contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Eso somos nosotros. Somos llamados, somos elegidos, Dios nos elige, Dios nos llama, y también somos fieles. Fiel significa fidelidad, que le seguimos a Él. Y tenemos por cierto que la batalla final la va a vencer el Cordero. La historia termina de esta manera. Entonces, el Apocalipsis en general da una visión de un cordero, su sacrificio, su gobierno, su poder, un cordero que desata los juicios, un cordero que derrama su ira, un cordero al cual pertenece la salvación, un cordero cuya sangre obtiene la redención y un cordero que finalmente es el victorioso.
Y aquí tenemos el monte Sión en la tierra. Esto es el monte Sión. No parece una montaña demasiado grande. Es decir, hay montañas mucho más encumbradas que el monte de Sión. El monte Sión se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Esta es una vista entonces desde el monte de Sión. Pero ¿por qué cobra relevancia en la palabra de Dios? Por lo siguiente, el monte de Sión es el límite de la tierra de Israel, según Deuteronomio 4:48. También es un lugar asociado con los sobrevivientes y el remanente. Eso dice Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 31. Porque saldrá de Jerusalén un remanente y del monte de Sión los que escaparen. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces el monte de Sión es un lugar asociado a un remanente, a un resto, no a la totalidad de las partes, sino a una parte, aquellos que sobrevivan, el remanente. Siempre estamos hablando en el contexto de Apocalipsis, especialmente de la iglesia de la tribulación, pero también de manera analógica lo estamos hablando a toda la iglesia durante el transcurso de todos los tiempos. Somos también un remanente. Es el lugar donde gobierna el Mesías, aunque las naciones se sublevan. Eso es lo que dice y establece el Salmo 2. Salmo 2 es un salmo conocido y marcadamente mesiánico que dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad, cosas vanas? Las naciones siempre, a través de toda la historia, van a estar en oposición al gobierno de Dios, van a pensar la manera de destruir el gobierno de Dios y de oponerse a él. Se levantarán o se levantan los reyes de la tierra. Las autoridades de las naciones van a levantarse contra Cristo siempre. Los príncipes van a consultar unidos contra Jehová y contra su ungido, el Mesías, diciendo: vamos a romper sus coyundas, vamos a echar de nosotros sus cuerdas, porque las naciones no quieren el yugo de ser un esclavo de Cristo, de servirle a Cristo. Prefieren el yugo de Satanás antes que el yugo de Cristo. Pero ¿qué pasa? El que mora en los cielos se va a reír de ellos. El Señor se va a burlar de ellos. Va a hablar a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahí vemos la ira del Cordero nuevamente. ¿Qué va a decir Dios? Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces el lugar de gobierno de Dios, donde gobierna el Mesías, aunque las naciones piensen en sublevarse, van a ser aplastadas por el gobierno del Mesías. Otro salmo, el Salmo 48, habla de Sión de la siguiente manera. Dice así el Salmo 48:2. Empezamos en el 1, verso 1 del 48, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. La ciudad de Dios, el monte santo de Dios, dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es decir, el monte de Sión representa la ciudad de Dios, por ende también es una tipología del pueblo de Dios, de la iglesia a través de toda la historia, y también de esta congregación del final de los tiempos. Es el lugar donde habita la gloria de Dios, según el Salmo 74, verso 2. Si nosotros leemos este salmo, dice así: acuérdate de tu congregación que adquiriste de antiguo, la vara de tu heredad, la cual redimiste, este monte de Sión donde has habitado. Entonces ahí compara la congregación junto con el monte. ¿Por qué? Porque representan los mismos símbolos. Una nación, un grupo de personas que han sido redimidas y compradas por un precio, lugar donde Dios habita. Él prometió que iba a habitar en medio de su pueblo. También es el lugar de protección de su pueblo. En el Salmo, o sea, por eso si miramos toda la Biblia, los salmos hablan mucho acerca de Sión, ¿verdad? Y dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces, así como el monte de Sión, que en la mente del israelita era un monte inconmovible, de la misma manera Dios permanece para proteger a su pueblo desde ahora y para siempre. Tenemos garantizada la protección de Dios sobre nuestras vidas. También es el lugar donde está profetizado van a aparecer las señales del desierto. Cuando uno a veces lee el Antiguo Testamento y dice: wow, cómo ellos, los israelitas, eran tan incrédulos.
viendo la nube de día, viendo las columnas de fuego de noche, cómo es que ellos no creían en Dios y a veces se rebelaban contra Él. Pero, sin embargo, estos símbolos van a nuevamente aparecer, porque dice así la profecía: yo soy Jehová, ninguno más hay. Yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas y creo la adversidad. Yo, Jehová, que hago todo esto. Es decir, su protección. Es decir, que aunque nos ocurra algo adverso o difícil, Dios tiene absolutamente el control de todo, porque se le conoce a Dios como aquel que forma la luz, como aquel también que crea las tinieblas. Seguimos avanzando. Es también el lugar, el monte Sión, donde Dios purifica a su pueblo. Esto también según la profecía de Isaías, que dice así, ¿verdad? Pero acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de los ojos. Es decir, que el monte de Sión es también el lugar donde Dios purifica a su pueblo a través de la adversidad, pero que también habla de que aunque cuando Dios purifique completamente a su pueblo va a ser el lugar donde Dios también va a castigar al asirio. El asirio siempre lo vemos como un prototipo de un pueblo enemigo de Dios, un pueblo que subyuga al pueblo de Dios, por ende una simbología del espíritu del anticristo y del anticristo mismo. También el monte de Sión es el lugar donde el Señor mismo va a reinar, donde el Señor mismo va a reinar. Eso es lo que dice la profecía también de Isaías. La luna, dice, se avergonzará, entonces Isaías 24:23, y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine gloriosamente en el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos. El lugar donde Dios va a gobernar y Dios gobierna realmente. Y la profecía de Joel, estoy citando muchísimos textos, pero es necesario para que entendamos, dice así Joel: será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Dónde? En el monte de Sión y en Jerusalén va a haber salvación. Como Jehová ha dicho, y en los que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado. El profeta Joel entonces también reconoce de que ese va a ser el lugar donde se va a proclamar salvación. Y el Nuevo Testamento no se queda corto cuando habla de Sión y nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, 22 dice: sino que os habéis acercado, esto a nosotros, al monte de Sión. Y ahí ya el monte de Sión, más que un símbolo de algo terrenal, es un símbolo de algo espiritual y celestial. A la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, que por cierto, aunque es algo espiritual, en un momento va a descender también sobre la tierra. Dice: a una compañía innumerable de ángeles nos hemos acercado, entonces al monte de Sión, a la nueva Jerusalén o a la Jerusalén celestial, también a una compañía de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscriptos en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Siempre esta simbología: el monte de Sión, la Jerusalén celestial, la compañía de innumerable de ángeles, la congregación, los primogénitos, el juez, Jesús y su sangre, que habla mejor que la de Abel. Todo esto simboliza y representa el monte de Sión. Ahí vemos a Cristo Jesús, una representación de Cristo Jesús, y también vemos entonces a todos aquellos 144.000 sellados. Rápidamente, raudamente, vamos a ver algunas características entonces de estos 144.000. Vimos ya el Cordero, vimos al monte de Sión, el lugar donde está el Cordero. Ahora vemos a los 144.000. Apocalipsis, volvemos a nuestro texto original, que era Apocalipsis capítulo 14, que dice así: Apocalipsis 14.
En primer lugar, la cantidad. Dice, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. La cantidad. Esta es una cantidad que tiene una simbología muy importante. Es 12 por 12 por 1000. 12 que representan las 12 tribus de Israel. 12 que representan también los 12 apóstoles. Y 1000 que es el símbolo de todo el gobierno de Dios, el dominio de Dios. Esto da 144.000. Hay una cantidad exacta. La otra característica que tenemos es el nombre del Cordero y su padre. Dice así, estos 144.000 tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Esto nos habla de señal de posesión y autenticidad. Algo genuino era marcado, algo que también pertenecía a alguien era marcado como el esclavo, pero nos da un contraste con la marca de la bestia, porque hay dos multitudes. Está la multitud de aquellos que se negaron a ser marcados con la señal de la bestia, que vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis, que representa también la posesión de la bestia sobre estas personas. Aquí vemos otra marca diferente, la marca del nombre del Cordero y de su Padre, que es el nombre inefable, el nombre YHWH, el nombre que se le concedió a Cristo Jesús. Luego nos habla de su cántico y utiliza varias metáforas. Dice el verso 2 que estábamos leyendo de Apocalipsis 14, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como una catarata. También era similar al sonido de un gran trueno. Y también era similar al sonido o una voz de tañedores de arpas, que tañían con sus arpas. Es decir, nos habla esto de adoración. Muchas aguas, un ruido estruendoso, el sonido de un gran trueno y también el sonido de arpas, que es un sonido tranquilizador, así como hemos visto nosotros en el relato de David y Saúl, cuando Saúl es tranquilizado en su espíritu, cuando David toca este instrumento musical, tranquiliza. Nos habla esto de la adoración de estos 144.000 a Dios y al Cordero. Ellos entonan un cántico nuevo. ¿Delante de quiénes? Dice el verso 3, cantaban como un cántico nuevo delante del trono. El trono estaba conformado por los querubines. También delante de los 4 seres vivientes, que eran también una especie de seres que tenían formas, ya lo habíamos estudiado, de león, de buey, de águila, que representan estas criaturas celestiales que forman y conforman el trono de Dios y al cual los israelitas de tiempo antiguo anhelaban poder llegar a observar. Luego también dice delante de los 4 seres vivientes de los ancianos, que eran los ancianos que estaban rodeando a este trono y que era una especie de sacerdocio que estaba allí en el cielo. Nos habla de una adoración a nivel del cielo, pero también otra característica era nadie, ninguno de ese verso 3 podía aprender este cántico, sino aquellos 144.000. Entonces nadie podía entender su cántico, solamente nos habla de la elección de estas personas. Otras características. Dice, fueron redimidos de entre los de la tierra. Verso 3, fueron rescatados. Ahí nuevamente es la palabra compra. Redención es comprar por un precio. Y hemos visto que el precio es la sangre de Cristo Jesús. Otra característica, verso 4, no se han contaminado con mujeres, son castos. Bueno, algunos han entendido que eran como una especie de orden monástica, ¿verdad? Este grupo de 144.000, en realidad es una simbología que nos habla de la pureza. Según 2 Corintios 11:2, Pablo nos habla de que la iglesia es desposada a Cristo como una novia sin mancha, sin contaminación. Entonces nos habla de cuáles son las características de los seguidores de Cristo. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados, debemos vivir en pureza. Otro es la obediencia, dice, siguen al Cordero por donde quiera que Él va, son obedientes, le siguen a Él donde quiera que Él va. Y luego otra característica es el privilegio, dice, estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Son como una especie de un premio, una primicia es algo, el primer fruto de algo. Estos 144.000. El privilegio realmente es su elección. Y otra característica, en sus bocas no fue hallado engaño. Esto hace alusión al Salmo 15, también hace alusión al Salmo 24, que nos habla de cuáles son las características de aquellos que van a habitar delante de Dios. Y creo que vale la pena reiterarlos. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu monte santo, el monte de Sión? 2, el que anda en integridad
Entonces habla de la integridad, ser completo, que obra justicia, hace lo justo, habla verdad en su corazón, es verdadero, certero. El que no calumnia con su lengua, no habla mal de los demás, no hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, el pecado, el pecador, más honra a los que temen a Jehová. Es decir, le da valor realmente a quienes siguen a Dios. El que aún jurando en daño suyo no cambia. Es decir, que hizo una promesa y la cumple. Quien su dinero no dio a usura. También es alguien que no presta para extorsionar y sacar más dinero de su prójimo. Ni contra el inocente tomó cohecho. Es decir, de alterar el juicio para beneficiar a otros y dañar al inocente. El que hace estas cosas jamás será removido. Estas son las características. Entonces, recapitulando todo esto, esta es una multitud que ya no está representando solamente a aquellos del linaje de Israel, sino que está representando a toda la iglesia de Dios, ¿verdad? A la iglesia a través de todos los tiempos, quizá también a la iglesia de la gran tribulación que va a tener que padecer por causa del anticristo y su gobierno, y representa entonces algunas características como son la pertenencia a Dios, la adoración a Dios, la santidad, la pureza, la obediencia, el privilegio de ser hijo de Dios y también la santificación. Aquí tenemos al cántico nuevo. Ellos están entonando un cántico nuevo. ¿Y de dónde sale esta palabra cántico nuevo? Justo de este relato. Este relato se llama Shiram Ayam. Shiram Ayam significa el cántico del mar. Cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y cruzó el mar, aun siendo algo imposible, y cruzaron al otro lado y pudieron ver cuando este mar se cerraba y una gran cantidad de cuerpos que venían a la orilla, ellos entonaron un cántico nuevo. Este cántico nuevo entonces nos habla de un cántico de redención, un cántico en el que Dios hace lo imposible. Dios hace y obra milagros. Es la alabanza de los justos ante la soberanía de un Dios que gobierna a pesar de los designios de los impíos, según este Salmo, Salmo 33. Yo creo que amerita que algunos de estos textos podamos leerlos. No todos, pero los voy a tener. El Salmo 33 dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza. Alabad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con alegría, con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras son hechas con verdad. Y empieza a hablar acerca de Dios que gobierna, que habla, que Él manda, que Él establece, que Jehová hace nulo el consejo de las naciones, dice el verso 10, y frustra las maquinaciones de los pueblos, pero que el consejo de Jehová permanece para siempre. El cántico nuevo también es un cántico del justo que ha sido sacado de las profundidades de la adversidad. Eso es lo que dice el Salmo 40, verso 3. Dice, verso 2, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. También es un cántico que surge de un pueblo que adora a un Dios temible. En el Salmo 96, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Salmo 96, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, entre los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Nosotros entonces somos impulsados a entonar este cántico nuevo debido a que sabemos que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios vivo. Sabemos que los dioses de las naciones, inclusive los dioses de Paraguay, son ídolos. Pero ¿quién hizo los cielos y quién hizo la tierra? Y quien frustra el consejo de las naciones, ese es Dios. El cántico entonces que surge de un pueblo que adora a un Dios temible. También es el cántico de un pueblo que ha visto la victoria de su Dios, según el Salmo 98:1. El cántico de un pueblo que ejecuta la venganza de su Dios en las naciones,
Salmo 100, todo el Salmo 149 habla de este tipo de cántico nuevo. Y también es el cántico de un pueblo que ve a su Dios actuar en medio de la historia. Y yo creo que quizás ese texto podríamos utilizarlo como conclusión a esta noche. Lo voy a leer, dice así. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las islas y los moradores de ellas. Es decir, todas las naciones son invitadas a cantar y entonar un cántico nuevo a Dios. Alcen la voz el desierto, sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de la roca, desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y proclamen en las islas su alabanza. ¿Por qué? Porque Jehová saldrá como gigante. Y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Qué tremendo va a ser cuando Dios irrumpa nuevamente en la historia de la humanidad. Ahora nosotros que creemos en Dios vemos su actuar, miramos la creación y vemos que Dios es real. Vemos sus milagros cada día, sus milagros cuando nos salvó y nos rescató. Vemos sus milagros cuando sana a muchos de sus hijos según su voluntad y beneplácito. Pero va a haber un momento en la historia de la humanidad en la que Dios va a irrumpir y cortar la historia, el devenir de la historia, y va a salir como un gigante a defender a su pueblo de la opresión del gobierno del anticristo. Verso 14, habla Jehová y dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Ahora daré voces como la mujer que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Tornaré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré pisar por las sendas que no habían conocido. Verso 17, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en los ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Dios va a irrumpir un día en la historia y va a ejecutar su voluntad total, tal como Él es soberano y en su soberanía decidió callar por todo este tiempo, pero va a haber un momento en el que Él va a nuevamente a interrumpir el flujo del devenir histórico para poder hacer su voluntad plenamente y va a ser visible. Su pueblo va a poder ver de esa manera, de una manera maravillosa y milagrosa, su obrar en esta historia. Realmente somos nosotros llamados a adorar a un Dios tan grande, tan poderoso y a vivir en santificación como estas señales de estos 144.000, su santidad, su obediencia a Dios, también el ser marcados con el nombre de Cristo, su pertenencia a Dios. Y el monte Sión, donde nos hemos acercado a la ciudad celestial, nuestra patria realmente celestial. Hasta aquí entonces, en esta ocasión. Y de esta manera entonces llegamos al final de esta jornada y queremos especialmente dar las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos por este medio. Sea tu vida bendita y que recibas realmente una especial bendición de parte de Dios. Y recordemos que el Señor está con nosotros y nos está guardando y cuidando siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.